Buen día, ¿andan bien? Primero que nada quiero pedirle disculpas a los músicos. Anoche cambié el tema. Y ellos ya habían elegido las canciones y todo lo demás. No podés, me decía Andrés. Bueno, así funcionó, y espero que el Señor nos guíe a aprender de su palabra. Filipenses capítulo 4. Versículos 1 al 3. Y dice así el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hasta ahí la lectura. La carta a los filipenses ha sido rotulada, y con total justicia, la carta de la alegría cristiana. Encontramos que el gozo está por todos lados en el escrito del apóstol Pablo, y que aunque está viviendo penurias y carencias en aquella época, él, recordemos, estaba en la cárcel cuando escribía esta carta, él podía afirmar que se regocijaba en el Señor. Sin embargo, aún en medio del gozo, la alegría que desborda en su escrito, con ese sello distintivo a los filipenses, el autor se ocupa de otros temas que tienen que ver con dificultades, que también habían encendido las luces amarillas en la congregación. Y estos problemas no son escondidos por el apóstol, ni postergados o dejados al devenir de las cosas para que se arreglen por sí mismas, como puedan los participantes de esas situaciones. Pablo hace apelaciones personales y colectivas en el proceso de su escritura, en una carta como esta que estaba pensada para ser leída, y tengamos en cuenta que en aquella época muchas de las cartas eran circulares y seguramente era leída en público frente a toda la congregación su contenido. Este proceder de Pablo, aquí en estos versículos, nos muestra de alguna forma parte de lo que es y debe ser el patrón de resolución de conflictos que debería haber en la Iglesia de Cristo. Cuando los problemas pasaban en el liderazgo y era notorio en la congregación lo que estaba ocurriendo y no se encaraban debidamente, abrían la puerta como abren en cualquier grupo humano, institución, iglesia, familia, donde sea, a que se termine produciendo división y dejando un clima enrarecido entre sus participantes. Y esto es muy claro cuando uno va a otra carta, como la de los Corintios, por ejemplo, cuando Pablo les ruega allí en el 1:10 que todos estén siempre de acuerdo, hermanos, les dice, y que no haya divisiones, viviendo en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Por eso Pablo, aquí en esta carta, ya en el último capítulo, en el clímax de la misma, hace una serie de apelaciones muy prácticas. Luego de trabajar teológicamente varios conceptos importantes y que está reflejado en la manera que les ofrece a ellos cómo resolver el problema, pasa a tratar temas puntuales. Y me resulta especialmente interesante la apelación del apóstol cuando expresa que hay que ser de un mismo sentir en el Señor. Esa frase me llamó muchísimo la atención. Ser de un mismo sentir en el Señor. Y más curiosamente, más curiosidad me produjo el uso del verbo sentir acá en este versículo número 2 y también en varias partes de la carta en Filipenses. De hecho, aparece como 8 veces el uso de ese verbo sentir. Pero vamos por partes. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique?
Eran dos mujeres en posiciones de liderazgo que tenían gran influencia en la congregación, allí en Filipos, tal vez incluso pioneras en el trabajo del apóstol Pablo, porque cuando uno va al libro de los Hechos se encuentra que Pablo al comienzo de la obra en Filipos se reunían a las orillas de un río con un grupo de mujeres y tal vez estas dos hermanas estaban en ese grupo que inició con manera tan fervorosa en una ciudad compleja el trabajo de la iglesia. Eran reconocidas, si usted lee allí el texto bíblico, como combatientes juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Qué término que utiliza? De tono militar, combatientes juntamente conmigo en el Evangelio. Una definición del rol que cumplían estas damas en la congregación. Y dice que eran combatientes en el mismo pie de condiciones, como el apóstol Pablo y los demás líderes de la iglesia. El apóstol afirma incluso con seguridad y sin dudarlo que ellas, que sus nombres, ya están escritos en el libro de la vida. Lo afirma con total convicción. Así que eran mujeres dignas, mujeres respetables en la comunidad, con una historia y un presente activo, líderes, referentes en la congregación, y allí estaban con un asunto personal. Esto es bien importante subrayarlo, porque hay muchos que han catalogado al apóstol Pablo como machista, y lo han tratado como si fuera alguien que desprecia a la mujer. E incluso esto es importante para quienes relegan a la mujer a un segundo lugar en las congregaciones. Ni el escritor bíblico, ni la práctica de la Iglesia de Cristo en su origen despreciaba a la mujer, sino que la valoraba, la respetaba y la hacía participar activamente en lugares de liderazgo en las congregaciones. Y Pablo las menciona como combatientes, otra vez les digo, junto conmigo en el Evangelio. Es tan grande la estima y consideración que Pablo les tiene a estas dos damas y que son de tan grande influencia en la congregación en la que estaban desarrollando su liderazgo, que cuando hay un conflicto personal, él siente que tiene que decir algo y no dejarlo pasar. Porque son dos personas, dos líderes que estaban entrando en conflicto y todo el mundo sabía que había ahí algo, un ruido que no estaba funcionando y que podía llegar a arrastrar, como arrastró a los corintios también en su momento, a la creación de fracciones, divisiones y divisiones de la iglesia, que puede terminar con heridas que muchas veces no logran ser sanadas correctamente. Así que es interesante ver cómo Pablo utiliza una carta, y subrayo esto nuevamente, una carta que era leída públicamente a toda la congregación para realizar una apelación personal. Hay cartas que eran personales, como Timoteo, como Filemón, como Tito, pero esta era pública, era dirigida a la iglesia, y esto es importante. La carta, repito una vez más, era leída frente a toda la congregación. Y a veces incluso eran cartas circulares que iban de una congregación a otra para aprender ciertos temas que el apóstol escribía una y lo mandaba para que diversas iglesias en la zona, en este caso en Asia, pudieran estar leyendo. Así que es posible que todas las congregaciones se hayan enterado del conflicto que había con estas dos hermanas. Bueno, nosotros hoy también estamos aquí, 2000 años después, leyendo acerca del problema que tuvieron estas dos hermanas y cómo sugirió el apóstol Pablo para resolverlo. Sin afligirle esa situación, en este caso, y ante la necesidad de parar el asunto para que no llegara a mayores, Pablo deja el tono general. Usted fíjese cómo arranca el capítulo 4. Empieza hablando de hermanos míos, amados y deseados. Está hablando en plural a toda la congregación. El público es todo el cuerpo de cristianos. Enseguida, en el versículo 2, cuando pasa a referir otro tema, cambia el público. Se refiere a Evodia y a Síntique. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjese, es una apelación que si bien es personal y en un tono diferente al anterior, al de toda la congregación,
lo está haciendo como que es un llamado y un pedido público ante todos los demás. No hay un tono de pedido personal, particular, privado, lo hace públicamente. Pero después cuando va al versículo 3, fíjese cómo cambia nuevamente la manera en que se comporta el escritor. Versículo 1, a toda la congregación, hermanos y amados. En el segundo versículo, ruego a Evodia y a Síntica, en un tono de ya casi de pedido público. Y en el tercero dice, y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas dos hermanas. Es un tono casi de intimidad en el que usa el apóstol Pablo para dirigirse a este hermano. No sabemos quién es, no tenemos su nombre, pero seguramente era el líder de la congregación, el pastor de la congregación, al que se le está pidiendo que interceda, ayude a estas dos hermanas, líderes en la congregación, a que resuelvan sus dificultades personales que estaban afectando a todo el cuerpo de creyentes. Y si después usted ve cómo sigue el resto que no leímos, vamos al versículo 4 en adelante, ya vuelve al tono general hacia toda la congregación. Así que Pablo nos está mostrando, de acuerdo a lo que él presenta, que es necesario reconocer los conflictos cuando están surgiendo y tomando cuerpo, dejando de ser asuntos personales y afectando a la congregación, porque son líderes los que están metidos en el tema, de una forma que pueda... lo que está intentando Pablo es cortar la partidización, la fracción y la problemática interna de la congregación. Expone ante todos el problema, no lo esconde, y busca una resolución a nivel personal entre ellas en el versículo 2, porque apela primero a una resolución personal de ellas. Le pide a las dos muchachas, pónganse de acuerdo, siéntense, conversen y resuelvan el asunto. Pero sin embargo, es claro que solas no estaban pudiendo resolverlo. Y ahí viene el versículo 3. Y le pide a su fiel compañero de trabajo, al pastor de la iglesia, el hombre de confianza, podríamos decir, de Pablo en esa congregación, el pastor, uno de los líderes más importantes en la interna, que ayude a estas dos hermanas a resolver el asunto, del cual no se hace mención, no sabemos cuál era el problema que estaban teniendo. Pero todos, obviamente, en Filipos sabían cuál era el problema, pero no hacía necesidad mencionarla en una carta circular que iba a andar dando vueltas, pero pedía que hubiera una resolución específica. Si bien no tenemos, como decíamos, el detalle del problema, el Espíritu Santo no inspiró a Pablo a entrar en esas cuestiones tan detalladas, ni es importante saberlo para nosotros, es interesante la apelación, el imperativo con el cual busca el apóstol que se solucione el conflicto. Les dice, sean de un mismo sentir en el Señor. Sean de un mismo sentir en el Señor. Y como decía hoy hace un rato, a mí me picó la curiosidad del uso del verbo sentir en la traducción Reina Valera en este pasaje y en el contexto de toda la carta. Es muy fácil en la lectura de esta traducción que hemos leído, de Reina Valera 60, pensar que el apóstol Pablo está haciendo una apelación a los sentimientos o a las emociones de las dos hermanas, pero no es así, al menos no exclusivamente y en el sentido más literal del término que él emplea aquí para pedirles que sean de un mismo sentir. El verbo en griego es froneo, aparece 26 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 8 están en esta carta. En el capítulo 1, versículo 7, Pablo dice que me es justo sentir esto de todos vosotros. Y le preguntamos a Pablo, ¿qué cosa es justa que sientas acerca de ellos? O sea, lo que afirma anteriormente en el 6, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea que Pablo cree y piensa, aquí sentir adquiere entonces el significado de pensar.
En el capítulo 2 los exhorta a completar su gozo. ¿Y cómo? Sintiendo lo mismo, dice Pablo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dios habla hoy, lo traduce como viviendo. La traducción en lenguaje actual agrega poniéndonos de acuerdo en lo que pensamos o en lo que piensan. La NBI lo dice teniendo un mismo parecer. Y aquí se mueve de nuevo el significado de este término que traduce Reina Valera como sintiendo, el mismo término que está en el 4.2. En el 2.5 viene otro llamado, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es importante porque marca la pauta de lo que deberían sentir Evodia y Síntique, y no lo estaban sintiendo en la manera que lo expresa el apóstol. Y todos los hermanos de la iglesia, y sería santo remedio a lo que estaban viviendo. ¿Cuál es ese sentir de Cristo? Le podemos preguntar al texto. El de quien, siendo Dios, se despojó de toda su gloria, se limitó como hombre, tomó forma de siervo, se humilló, fue obediente a la muerte en la cruz, tomando nuestro lugar. Así que en esta otra ocasión, sentir refiere a la actitud de Cristo. Tengan ustedes la misma actitud de Cristo, actitud de siervo o manera de pensar de Cristo. En el 3.15, luego de invitar a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Pablo pide que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, siempre el mismo término froneo que está a lo largo del texto, esto también os lo revelará Dios. Aquí el esto mismo sintamos se puede entender como debemos pensar de esta manera. O estemos de acuerdo en cómo nos movemos. En el 3.19, froneo aparece como pensar cuando requiere a los que solo piensan en lo terrenal. Fíjese cómo lo plantea. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ese no es el sentir de Cristo Jesús. Es el sentir mundano y carnal hacia el que el apóstol trata de combatir. Además del 4.2 que ya estamos observando, froneo aparece en el 4.10 y toma otro contexto, otra dimensión, cuando dice que habían revivido el cuidado de Pablo, de lo cual también estabais solícitos. Y aquí el término adquiere el carácter de solicitud para cumplir algo que se pensaba. Fíjese cómo se mueve todo esto y todo lo que está implicado en el hecho de rogarle a estas dos mujeres que sean de un mismo sentir en Cristo Jesús. Así que el apóstol se refiere en toda la carta, el sentir como ejercitar la mente, el tener un sentimiento u opinión, estar dispuestos mentalmente, tener una actitud, un criterio común que les permita a los cristianos desarrollar un vínculo sano con el ejemplo de Cristo Jesús. Por lo que cuando a Evodia y a Síntique, en el capítulo 4, se les pide que sean de un mismo sentir en el Señor, no es una apelación a la resolución de conflictos basados desde el punto de vista de lo que siento o de mi campo emocional, al menos no exclusivamente. El siento, el froneo, exige un compromiso de mi manera de pensar, de mi actitud, de mi compromiso con el otro, con la iglesia, con mis creencias y cómo actúo en consecuencia en una conducta acorde. Nosotros vivimos en una cultura, la occidental, que muchas veces pretende poner en compartimentos separados lo que es, en el concepto bíblico, un todo integrado. Ponemos por un lado el pensar, por el otro lado el sentir, y muchas veces los ponemos como andando por carriles diferentes, cuando
en el texto bíblico se está acoplando todo como una unidad, una integralidad en la manera que somos, pensamos, sentimos, nuestras actitudes y cómo actuamos en una manera coherente, entera, que marcha en una misma dirección. Sentir que no estaba presente en esta relación problemática que se estaba desarrollando entre dos combatientes del Evangelio. Me imagino con carácter fuerte, con posiciones claras de lo que ellos pensaban que era el trabajo, la vida en comunidad de la iglesia y cuántas cosas estarían así. Y sería difícil ponerse ante dos señoras, ante dos mujeres con tan fuerte tal vez carácter y liderazgo en la iglesia. De alguna manera y de manera indirecta, Pablo le dice a ellas y a esta iglesia, tengan el mismo sentir, la misma actitud, la misma manera de pensar, la misma solicitud para obedecer que tuvo Cristo. O sea, y repasamos, la manera de pensar debe influir en el campo emocional, afectar lo que siento, lo que creo, determinar mis conductas y mis acciones. A tal punto fue ese sentir de Cristo Jesús que dice el texto se despojó a sí mismo, consciente, racional, determinadamente, para tomar forma de siervo, siguiendo el plan de Dios para el universo y la humanidad. Y esto es lo que está pidiendo Pablo a estas hermanas y a toda la iglesia, que este tipo de sentir opere en ellas al movilizarse. Es interesante porque en el mismo libro habla que puede haber otro tipo de sentires que no son el que Dios quiere, sino que son de personas que son enemigos de la cruz de Cristo, dice el apóstol, cuyo Dios es el vientre y los apetitos mundanos. Ese es el otro sentir que está en combate aquí. Ese tipo de sentir no debe estar en nosotros como hijos de Dios. Jesús utiliza el mismo término que Pablo en el Evangelio de Mateo y Marcos cuando reprende a Pedro, cuando les anuncia a los discípulos que va camino a Jerusalén a enfrentar la crucifixión y todas las aflicciones que allí le espera. Y Pedro dice, no te ocurra tal cosa, maestro, no te ocurra tal cosa. Y Jesús lo reprende, le dice, y lo trata con ese término tan duro, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Allí también está diciendo, con el mismo término, no pones la mente en las cosas de Dios, en el lugar correcto. Él está queriendo distraer a Cristo del propósito por el cual se desprendió de su gloria y tomó forma de siervo. El sentir de Pedro en ese caso estaba distorsionado por una actitud alejada de la mente del Señor y lo llevó a decir cosas que estaban siendo utilizadas por el enemigo o con actitudes que el enemigo estaba promoviendo. Por ello es que en las iglesias donde hay dificultades, Pablo les exhorta con este verbo bien determinante en varias ocasiones, no solamente a los filipenses. A los romanos les dice, casi concluyendo su carta, luego de una discusión sobre lo que había que comer o dejar de comer, si estaba bien comer esto o aquello otro, Pablo les dice que, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vamos a dejarnos de pelear por temas de comida, hermanos. Busquemos un mismo sentir en Cristo. Es el mismo verbo que utiliza Pablo allí. A los corintios que enfrentaban todo tipo de problemas, todo lo que usted se puede imaginar. Y también acercándose al final de su segunda carta, interesante el lugar donde Pablo elige para hacer estos pedidos a los romanos justo ante el final, a los corintios también, a las señoras de Filipos de la misma manera. Les dice, sed, en el 13:11, sed, entre varias cosas que pide, de un mismo sentir. Y utiliza otra vez el mismo verbo. En los filipenses encontramos a un grupo humano que no estaba en la misma situación que los corintios, pero que estaban con un proceso interno que podía llevar a algo parecido si no se tomaban medidas. Estas dos buenas hermanas de la congregación, Evodia y Síntique,
también son confrontadas con un imperativo. No les está sugiriendo, no les está aconsejando, no les está tirando un pique, les dice en imperativo: sean de un mismo sentir en el Señor. Esto es lo que debemos ser o no ser, y esto es lo que debemos ser como iglesia del Señor. Ser de un mismo sentir en el Señor. Por nuestra parte, cuando miramos esto como un espejo de la realidad de la vida cristiana y de la vida de una iglesia, como puede ser la de Filipos, la de Roma, la de los Corintios o las nuestras en el siglo XXI, nos tenemos que preguntar: ¿somos hoy de un mismo sentir en el Señor? ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Tenemos la misma actitud de Cristo? ¿Somos solícitos en actuar con el espíritu de siervo con el que actuó Jesús, despojándose de todo prestigio, de honra, de gloria o posición personal para hacer un esfuerzo de alinear mi pensamiento con el de Jesús y de esa manera ser de un mismo sentir con mi hermano en la situación en que esté, porque está junto a mí, porque el Señor lo salvó, lo redimió y lo puso allí con sus dones, con sus capacidades, con sus carencias y necesidades, para que juntos trabajemos juntos en la construcción de la iglesia? Si no tenemos esa misma actitud, si no permitimos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra mente, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones, el conflicto está a la puerta, como con Evodia y Síntique. Estaba creciendo, estaba surgiendo. Y Pablo, viendo la que se venía, le dice: ojo muchachos, y le dice: ojo el pastor también, esto hay que cortarlo. Sean de un mismo sentir en el Señor. Le pregunto, ¿es usted Evodia o Síntique en el día de hoy? ¿Con quién no tiene en la iglesia el mismo sentir en el Señor? ¿Qué manera de pensar que no es la de Cristo estoy rumiando en mi mente, en mis actitudes, en mis acciones y en mis conversaciones? ¿Qué actitud tengo? ¿Qué sentimientos estoy permitiendo aflorar que aniden allí y se produzca una efervescencia que puede producir ruido y distorsión en mi relación con Dios y con el hermano? ¿Qué conducta estoy desarrollando que me impide ser de un mismo sentir en el Señor con mis hermanos? Le paso la posta a usted entonces y a mí, la del versículo 2. Haga de cuenta que el Señor nos mandó esta carta a nosotros el día de hoy y nos está hablando con este pasaje. Cambie el primer nombre por el suyo en el versículo 2 y usted sabrá cuál es el segundo. El primero, Juan, José, Pedro, Manuel, el que sea. Y el segundo, usted sabe. No se lo voy a preguntar, no me interesa, es un tema suyo con el Señor. ¿Cuál es ese segundo nombre que usted pondría ahí? Ruego a el Señor nos está pidiendo en tono imperativo, en orden, por salud de nuestra iglesia, que seamos de un mismo sentir. Y tal vez usted me dice: bueno, no estamos pudiendo, no estoy pudiendo hacerlo solo con la persona, hay un montón de cosas que me están allí afligiendo, me están complicando, no puedo ir directo. Bueno, no pasa nada, no tenemos que estar solos, podemos resolver el conflicto con un hermano en la fe que sea maduro, alguien que esté en el liderazgo, como le pide Pablo en el versículo 3 a ese fiel compañero de batalla, que es el pastor de la iglesia, un hermano maduro en la fe, que esté ayudándole. Busquemos a otros hermanos que podamos pedir que intercedan, medien y nos ayuden a limar asperezas para alinear la manera de pensar, de sentir lo que estamos sintiendo ahora, que tal vez no está influido por el mejor espíritu, a buscar a que el Señor sea el que domine nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar,
nuestras acciones. La única manera en que va a crecer la obra del Señor es si tenemos el mismo sentir en Cristo Jesús. Es la única manera. Dejando de realizar el servicio por rivalidad, como pasaba y lo dice Pablo en el capítulo 2, versículos 3 y 4, por rivalidad, por orgullo, por el carguito, sino con humildad, considerando al otro mejor que a mí mismo, dice Pablo. Fíjense dónde tenemos que bajarnos de nuestro pedestal muchas veces. Dejando de buscar mi propio bien, dice el apóstol, sino también el de los otros. Ese es el sentir que el Señor reclama de su iglesia. Para terminar, quisiera leer cuál fue y recordarnos a todos el sentir de Jesús al que debemos aspirar todos nosotros el día de hoy. Y tomo esto como parte de mi oración personal y colectiva. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que así sea también nuestro sentir en Cristo Jesús. Amén.